En este vídeo quiero compartir contigo cómo la lógica de una persona cartesiana, ordenada, lógica, le produce en ocasiones a la hora de emprender ciertos perjuicios, porque hay partes que ha olvidado, que ha obviado, que no ha trabajado con detalle, con tranquilidad. En este vídeo te voy a enseñar unos esquemas que he montado visualmente para que veas si tienen sentido y si te pueden ayudar. Antes de todo esto me presento, soy Jesús Bedmar, llevo algún tiempo ayudando a personas, a empresas con temas de organización, temas de productividad, y en este vídeo sobre todo quiero ir quitando capa a algunas cuestiones que nos vamos olvidando en un sentido tradicional para ayudarte, si puede ser, a que tengas un foco más directo en aquello que hagas. Muchas veces el foco, el concepto foco, dirección, propósito son vacíos, son ciertamente conceptos muy de libro, pero no acertamos a atinar qué es lo que verdaderamente esconde en términos como ese, foco, propósito, vocación. Todos estos conceptos yo los he aterrizado ahora en un miró, en un tablero que he dibujado a mano. Visualmente te puede ayudar a trabajar dos capas que yo considero fundamentales. La empresarial, obviamente es fundamental trabajarla, pero hay otra previa que se debe trabajar y es un poco la personal, a nivel de desarrollo personal, de autoconocimiento y demás. Entonces ahora te enseñaré un poco toda esta lógica, y a mí hay algo que me preocupaba sobremanera, y es encontrar un sistema en el que, a modo de quesitos de un trivial, yo pudiera ir encajando piezas e ir trabajando esas piezas y ganar una claridad evidente a la hora de emprender. Por ejemplo, tú puedes establecer una especie de quesito de trivial y ahí ir estableciendo recursos humanos, uno de los quesitos, marketing, otro quesito, operaciones, otro quesito, administración. Entonces, si tú logras ir rellenando esos quesitos con cierta estrategia, con ciertas personas, con ciertas automatizaciones incluso para que muchas de ellas se hagan de manera automática, puedes tener un sistema en el que te produzca beneficios, te produzca resultados en aquello que tú vendas, ya sean productos, ya sean servicios. Pero obviamos muchas veces una capa y no todo se puede aislar, no todo es suficiente con dotarlo de artefactos, dotarlo de procesos, dotarlo de sistemas, porque hay cosas mucho más complejas. Entonces vamos a pasar ya a la visualización de lo que he dibujado y vamos trabajando un poco ese foco, ese propósito, esa vocación de la que yo te hablo. Entonces, si te fijas, yo he dibujado aquí una persona que sería un empresario, cualquier tipo de persona que esté o que quiera establecer algún crecimiento a nivel no solo empresarial, sino a nivel personal. Muchas veces estamos en un nivel en el que solo estamos en la parte superior, ¿no? Entonces nos llegan esas dudas, esas dudas existenciales de si lo que hago tiene sentido, de si el foco o el trabajo en el que estoy está ciertamente atinado, corresponde con mi vocación, con aquello en lo que yo soy bueno, con aquello que me gusta, con aquello incluso en lo que yo tengo ciertas competencias, que igual desarrollándolas ayudo a muchas personas, o todo lo contrario, he dado por supuesto en ese sesgo, en esa maldición del conocimiento, que aquello que yo hago ayuda a ciertas personas, y no es así. Entonces tenemos una parte de la persona en la que está en una especie de isla, en una especie de terreno, trabajando de una manera consciente. Entonces, si vamos un poquito más allá y trabajamos con herramientas, hierbas, como a mí me gusta decirlo, herramientas más de autodesarrollo, de conocimiento personal, podemos encontrarnos aquí una cuestión que es muy importante y dos herramientas que yo te propongo trabajar. Y son el Ikigai, ¿vale?, que lo tenemos aquí, y los niveles neurológicos de Bateson o de Dill, que son dos autores que trabajan un poco toda esta historia del desarrollo personal, el crecimiento y demás. Entonces te voy a contar someramente en qué consiste esto, porque ese autoconocimiento, ese desarrollo personal, el trabajar con estos dos esquemas, te puede dar un foco auténtico, un autoconocimiento verdadero para cuando emprendas no te lleguen crisis existenciales, tengas claro aquello en lo que tú eres bueno, aquello en lo que ayuda, y una serie de círculos que ahora verás
cómo se van uniendo y van teniendo sentido para que cuando tú desarrolles ese emprendimiento, ese ayudar a los demás, lo tengas clarísimo, porque todo tipo de emprendimiento te va a suponer dificultades, crisis, problemas, desafíos. Entonces, teniendo claro tu propósito, todo esto es solucionable, ¿vale? Entonces, por comentarte las dos herramientas, vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, por los niveles neurológicos de todo ser humano, que es de Bateson y Dills, como te digo, dos autores que trabajaron esto. Y fijaros que a nivel consciente la persona está en un 7% de aquella presencia, de aquel foco, de aquellas cuestiones más básicas que puede tener. Es decir, nosotros normalmente de 24 horas, solo el 7% somos conscientes, con lo cual el resto estamos en automatismo, estamos en miedo, en evitación, en otra serie de cuestiones que nos apartan de aquel foco. Y fijaros cómo en el 7% del consciente que os estoy enseñando tenemos una parte de acción, que es lo que hacemos normalmente de manera automática, y una parte de reacción. Normalmente en las empresas estamos apagando fuegos, estamos reactivos, estamos en busca del objeto reluciente que nos ayude a crecer, que nos ayude a hacer menos cosas, a ganar más dinero. Y esto, si os fijáis, es ese 7% y se evoca muy bien con el entorno y con las conductas o comportamientos, ¿no? Dónde estamos, con quién estamos, cuándo hacemos determinadas cosas, qué cosas hacemos y cómo te comportas en el día a día, nos da ese 7% de conciencia en este iceberg, en esta representación tan buena que tenemos aquí, ¿no? Dills y Bateson argumentaban que a partir de aquí, a partir de esta parte del 7% de conciencia, hay un 93% de inconsciencia que obviamente para tener claro el foco del que te hablo hay que profundizar en ciertos niveles en los que no todo el mundo está dispuesto. Entonces tenemos como otros niveles el tema de la percepción, es decir, qué capacidades entiendes tú que tienes, qué motivación te reporta o tienes a diario para levantarte cada mañana, si tienes una misión, es decir, tú tienes un sentimiento de hacer algo por los demás o no, o si tienes una visión y un legado para hacer determinadas cosas. Esto a su vez lleva una serie de elementos como son qué capacidad tienes para hacer determinadas cosas, qué creencias y valores tienes tú que te impiden crecer, que te impiden progresar, que tienes siempre un techo de cristal que no te permite crecer más, relaciones con el dinero, relaciones con el miedo, sesgos de conocimiento. Todas estas son cuestiones o melones muy interesantes que se abrirían de autodesarrollo. El tema de identidad, quién eres, o sería más correcto decir quién crees ser, es decir, en qué ayudas, qué tipo de persona eres, qué tipo de limitaciones tienes, en fin, esa identidad también sería una cosa muy interesante a trabajar. Y la trascendencia. ¿Estás dispuesto a dejar un legado? ¿A quién quieres ayudar? ¿Cómo quieres que te recuerden las personas? Todo este es un nivel inconsciente que nos permite trabajar un poco más nuestro autoconocimiento, nuestro desarrollo personal, para que luego nos dé un buen foco, una buena dirección hacia ese punto B que vamos a desarrollar, tanto a nivel personal como a nivel profesional, empresarial y demás. Vamos con el Ikigai. La parte del Ikigai es una mecánica que tiene mucha relación, un ejercicio, una dinámica que está muy relacionada con los niveles neurológicos de Dills que te hablaba, y el Ikigai se representa para mí, en mi opinión, de una manera más sencilla y en la que te recomiendo que trabajes algún día. Esto es importantísimo, ¿no? Siempre vemos vídeos, siempre estamos consumiendo cosas, estamos en esa parte de acción-reacción y no nos ponemos a aterrizar estas cuestiones que son muy interesantes. Entonces el Ikigai, que es una obra muy famosa, que viene de un libro, no hace este diagrama de Venn. Los conjuntos, cuando se interrelacionan uno con otro, representan diagramas de Venn, y las resultantes de todos los círculos nos dan esa Ikigai, esa razón de ser, nuestra vocación, aquellas cosas más pasionales, más de foco, aquel sentido a tu vida, aquella dirección, el por qué te levantas cada mañana. Y si te fijas, hay que hacer la conjunción de los 4 elementos para que no tengas esas crisis existenciales, para cuando lleguen desafíos, retos, problemas, sepas cómo afrontarlos, porque tu Ikigai es claro, es diáfano y no va a tener problemas. Entonces, en el círculo de arriba tenemos lo que amas. Lo que amas nos permite que aquello que haces te da un propósito, te da un sentido, te da un disfrute.
En el siguiente círculo tenemos lo que el mundo necesita. Tú puedes amar una cuestión de manera alta, pero si el mundo no necesita aquello que tú amas, va a tener una pata coja y no va a tener sentido. En el círculo abajo tenemos por lo que te pueden pagar, es decir, tú tienes que buscar unas competencias por las que la gente, un producto o un servicio por los que la gente esté dispuesta a pagar. Y en el último círculo, a la izquierda en el medio, tenemos en aquello que tú eres bueno. Entonces, la unión de todos estos círculos, fijaros qué realidad más interesante te provoca. Si unes lo que amas y lo que el mundo necesita, ya tienes una misión, con lo cual nos ayuda este ejercicio a ir redactando, incluso ir anotando aquí nuestras frases de qué amamos, qué necesita el mundo y demás, por simple observación, por simple percepción de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, y nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué es aquello por lo que el mundo te puede pagar y lo que el mundo necesita? Vas a haber encontrado tu vocación, que esto es interesante. Del círculo de por lo que te pueden pagar y aquello que eres bueno va a convertirse en tu profesión. Idealmente ahí es donde te tienes que dirigir. Y en la conjunción de lo que eres bueno con lo que amas se reporta tu pasión. Entonces, aunando todos estos 4 círculos, tienes tu Ikigai, tienes tu sentido de vida, tienes tu foco. Requisito sine qua non, tener tu Ikigai para cuando te acerques a buscar un emprendimiento, aquello que quieras ayudar, aquello en lo que tú tengas incluso ciertas crisis existenciales, tú sepas que si estás dentro de tu Ikigai va a tener sentido. ¿Cómo encontramos que no estamos alineados con nuestro Ikigai? Pues, por ejemplo, si solo tienes los 2 círculos de lo que amas y lo que el mundo necesita, va a tener un sentido del goce, del disfrute, de un sentido de realización alto, pero no vas a tener riqueza, no vas a tener dinero, vas a ser pobre. Te faltan elementos en estos conjuntos para encontrar tu Ikigai. Si seguimos un poco lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, has encontrado tu vocación, pero si no tienes los otros 2 círculos, vas a estar en un estado de entusiasmo, en un estado de complacencia, de satisfacción pura, pero con una sensación de incertidumbre, ¿vale? Te provoca algo, te falta, una inseguridad relativa tienes que te provoca estar rumiando, estar sin sentido. Si tienes los círculos de por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, has encontrado una profesión, pero si te faltan los otros 2 círculos, tendrás una sensación de vacío. Y por último, si con lo que eres bueno y en lo que amas, esas 2 conjunciones has encontrado una pasión, pero si no tienes lo otro, tienes una sensación de inutilidad. Fijaros que yo a nivel de productividad me di cuenta hace unos años que hice una membresía con una serie de formaciones y me di cuenta de que dando mucho material del que yo disfrutaba, muchas formaciones, muchos cursos, muchas metodologías, era una cosa que yo entendía que el mundo necesitaba por lo que me pagaban y demás, pero había una cierta... El mundo no lo necesitaba en cierta manera. ¿Por qué? Porque yo estaba machacando literalmente en contenido a las personas. Daba tanta metodología, tantos sistemas, tantos vídeos que la gente acababa avasallada en ese sentido. Entonces, lo que el mundo necesita, aquí entran elementos de cuál es tu cliente ideal, qué necesidades tiene, qué problemas soluciona. Lo que el mundo necesita es uno de los círculos importantísimos, aunque yo entendía que amaba la productividad, creía que era bueno dando formaciones en todo este sentido e incluso me pagaban por esto, pero igual el mundo no necesitaba tantísimo contenido como yo estaba dando. Entonces, este círculo, este Ikigai, te da un marco de trabajo impresionante para trabajar. Entonces, partiendo de esta idea y esta invitación que te hago a que haga una captura de pantalla de esto, si quieres comparto esto en una hoja de Notion, en una hoja de ClickUp, un grafismo, una serie de preguntas, unos formularios para que tú los rellenes y te vaya dando tu vocación. Te propongo que trabaje esto antes de pasar a aquellos sistemas, a aquellos componentes, a aquellos mapas de procesos que tú trabajes en tu sistema empresarial. Cuando nosotros empezamos a nivel empresarial, ocurre que nos desplazamos y tenemos una especie de sistemas, ¿no? Nosotros vamos engranando mecanismos, vamos facturando, vamos haciendo ideas, vamos trabajando en cierta manera, pero
no tenemos coordinación, no tenemos establecido un buen sistema, porque todas las dificultades estamos actuando de manera reactiva en ese 7% de reactividad, de conciencia y demás. Y no hemos buscado, no hemos buceado en esas partes más de transformación, de autoconocimiento personal que yo te proponía. Entonces, una vez que has encontrado tu Ikigai, lo has trabajado, esto es un sistema que se va haciendo poco a poco, no es inmediato, no termina rápido. De hecho, yo creo que está vivo siempre el encontrar tu Ikigai. Tenemos que ir o orientarnos a llegar a un sistema como el que aquí yo te propongo. Si vamos un poco a buscar un sistema empresarial, lo ideal es buscar sistemas, mapas de procesos o documentar nuestros procesos y tener distintos, ahora sí, esos quesitos de trivial que yo te decía, esos distintos componentes que tú tienes que ir rellenando, ya sí los podemos evocar y no tener este sistema desordenado y reactivo. ¿Cómo hacemos esto? Pues con distintos elementos. Los distintos elementos que crean un buen sistema empresarial, aparte de que vaya alineado con tu Ikigai, son artefactos, mapas de procesos y sistemas. Y aquí se evoca todo esto. Tú en marketing puedes tener una serie de procesos, en ventas puedes tener una serie de procesos, y esa unión de cada círculo de los procesos integran un sistema. Ventas, marketing, logística, producción, finanzas, y estos sistemas a su vez son subsistemas de un sistema mayor. Entonces, lo importante en la estrategia a la hora de ayudar a las personas es buscar qué es lo que el mundo necesita y a partir de aquí, de ese Ikigai que hemos visto, ir montando sistemas poco a poco. Obviamente, los más importantes irán orientados a marketing, a ventas, en esta especie de embudo, alimentar parte alta para que tú vayas capitalizando tu negocio, vayas alineando tu propósito, tu Ikigai, y todo el sistema se vaya montando dinámicamente, vaya funcionando de manera correcta, de manera progresiva y vaya obteniendo obviamente una rentabilidad que será la suma de tu Ikigai al final. A mí me gusta mucho nombrar, o siempre personas más jóvenes tratan de tener, ¿no? Tener, voy a hacer cosas para tener, es solo el foco. Y este vídeo lo que te propone aquí es que ese tener para luego o hacer y tener, cambiemos el orden. Lo primero y fundamental para no tener crisis existenciales, para vivir con una auténtica dirección y foco, es ser. Después, como consecuencia de ser, de tener mi Ikigai, de tener trabajado, de conocerme y demás, hago acción masiva imperfecta. Voy montando sistemas como los que voy teniendo aquí, bien a nivel de emprendimiento, bien a nivel personal. Y como consecuencia de ese ser, de ese hacer cosas de manera masiva, ahora iré a otro nivel que será el tener. Es decir, el tener es una consecuencia de yo ser y yo hacer cosas que son plena realización, que el mundo necesita y demás. Entonces, esta capa era importante mencionarla. ¿A dónde llegamos con todo esto? ¿A qué conclusión podríamos entender? Pues que nuestro sistema, para mí, se evocaría de esta manera. Deberíamos de tener, idealmente, un sistema en el que en el centro está la persona, nos conocemos perfectamente, hemos trabajado Ikigai, hemos trabajado niveles neurológicos de DIL, tengo clarísimo mi propósito, hacia dónde voy, qué es lo que amo, qué es lo que el mundo necesita, por qué me pueden pagar ciertos clientes y sobre todo en qué soy bueno. Aquí ya tienes pasión, misión, vocación, profesión, y a partir de ahí, ahora ya sí, engranando mi parte personal, monto esta parte negra que evocaría todo el sistema del embudo que tenemos arriba, trabajo con mis sistemas, trabajo con mis procesos, con mis artefactos, con mis componentes y demás. Os dejo una conclusión final. Fijaros lo complejo que puede llegar a ser en este circulito que tenemos aquí el conocimiento, el autoconocimiento de una persona, que podría ser un CEO de una empresa. Imaginaros cuando extrapolemos que la persona no haya conocido su misión, su pasión y demás, y lo extrapolemos a personas que están trabajando en una empresa, en unos sistemas, en una organización.
Por eso es importantísimo esa capa previa que te hablaba, ese autoconocimiento. Incluso a la hora de meter o de contratar o de buscar colaboradores en un sistema empresarial, es importante que la persona tenga una madurez y esté alineada con lo que tú amas, con lo que eres bueno, con lo que el mundo necesita. El Ikigai debe ser casi conjunto, igual que los sistemas de una empresa. Así que lo dejamos aquí, espero que esta reflexión te haya dado cierto foco. A mí me ayudó mucho, sobre todo a la hora de intentar buscar formación, a la hora de intentar buscar ciertas competencias. Hay una capa previa que es: conócete tú primero, entiende cuál es tu Ikigai, cuál es tu vocación, en qué quieres ayudar al mundo, por qué quieres ser recordado, y a partir de ahí va el mundo empresarial. Primero ser, después hacer esa acción masiva imperfecta, y como consecuencia de todo eso, si tiene que llegar el tener, pues será ideal. Ese es el combo ideal que se propone, y este es, por tanto, el esquema que yo te propongo trabajar: un Ikigai o unos niveles neurológicos de DIL en el que tú te conozcas también un poco a nivel profundo, y a partir de tener la capa personal trabajada, empezamos a montar sistemas, empezamos a montar un negocio bien engranado en el que va funcionando y todo se va montando de manera dinámica. Hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te facilite un poco la comprensión de lo que es el emprendimiento y cómo convive con el desarrollo personal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.